El consistorio valenciano ha premiado por segundo año consecutivo a las personas y entidades más comprometidas con la ciudad, aquellos que han trabajado por la integración. España está viviendo unos momentos difíciles como consecuencia de la crisis económica. Una crisis económica a la que no se ha logrado encontrar todavía soluciones para poder salir de este túnel que está generando muchísimos problemas a tantas y tantas familias. Dividido en 3 modalidades, el primero de los galardones ha sido para Amparo Sánchez Rosell, presidenta del Centro Islámico de Valencia, en su papel como interlocutora de las mujeres musulmanas. Estos momentos en que es precisamente la población inmigrante la que se está viendo más afectada por la grave situación económica que sufrimos. Los valencianos nos sentimos orgullosos de contar con una entidad que tanto contribuye a mejorar las condiciones de vida y la autonomía de las personas inmigrantes. Evaristo Muñoz es el segundo de los premiados, ejemplo de entrega en el barrio de Benicalap, en la defensa de los intereses comunitarios. El último en pasar frente al jurado ha sido Jaime Barrón, presidente de la asociación La Casa Grande, condecorado por su lucha incansable por la eliminación de la pobreza.